Ahí está, buenísimo. Bueno, ahora sí, entonces empezamos. Me presento para los que no me conocen. Si bien algunos recién conversamos que ya habían estado en el anterior encuentro que hicimos para el Decálogo, esta obra de Kieślowski, ¿no? De los años 80, que bueno, ya conocerán, ya habrán visto. No sé si la habrán visto en su totalidad, en todo caso me van comentando acá en el chat, o simplemente vieron algunos capítulos como los que vamos a analizar en estos dos encuentros. Pero bueno, yo me llamo Juan Belis, soy profesor de cine y me dedico al análisis y a la investigación académica. Y un poco el propósito de estos encuentros, que en principio van a ser dos nada más, vamos a estar centrados en, como decía, dos de los episodios, yo creo, de los fundamentales, tal vez los más reconocidos, los que tuvieron un poco más de difusión y de análisis, ¿no? Que tienen realmente mucho, son muy ricos en términos de análisis, teóricos, conceptuales, psicoanalíticos, sociológicos, filosóficos, y es un poco desde algunas de esas perspectivas que los vamos a abordar, que nos vamos a proponer indagar en estas dos entregas de esta obra de Kieślowski, ¿no? El realizador polaco, que como digo ya conocerán por algunas de sus obras cinematográficas, todas muy reconocidas, todas muy atendibles, todas muy ricas, de nuevo. Y principalmente hoy vamos a partir de, que también lo habíamos hecho previamente, y va a ser uno de nuestros principales ejes teóricos, de una obra, un escrito, un ensayo, más precisamente, que escribió Slavoj Žižek, que para los que no lo conocen es un filósofo psicoanalista y teórico esloveno, que escribió una obra que se llama La teología materialista de Krzysztof Kieślowski, y básicamente lo que hace es un análisis ensayístico, reflexivo, experimental, podríamos decir, por momentos, más allá de que hay mucha reflexión teórica, a propósito de la obra de Kieślowski. La verdad que es un filósofo que es, bueno, muy reconocido, muy popular, y que toma siempre al objeto cinematográfico, ¿no? Al discurso cinematográfico como excusa, podríamos decir de alguna manera, para analizar, para explicar y argumentar qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos en términos psicoanalíticos, porque bueno, él es psicoanalista. Eh, pero bueno, él siempre fue un defensor, digamos, de todo lo que se puede transmitir y contar y aprender a través y a partir del cine, ¿no? Como discurso, como mucho más que una obra de mero entretenimiento, ¿no? Cuya función primordial y su intencionalidad primaria es esto, es formar parte de una industria cultural que busca el entretenimiento y ya está. Él propone otra lectura, otra visión del campo, de todo el campo, de todos los niveles de sentido y los horizontes de sentido que propone el discurso del cine, y él se va a detener mucho en la obra de Krzysztof Kieślowski. Ustedes me van a ir contando si se animan en el chat a medida que yo voy avanzando, qué piensan de estos capítulos, con qué los pueden, no sé, vincular con otras películas, si les generan referencias, alusiones a otras películas, a otros textos, si lo abordaron alguna vez, tal vez de manera, la primera vez que lo vieron, así de manera espontánea, si lo relacionaron con algún texto, con alguna teoría de otro campo, de otra disciplina, que es un poco lo que vamos a hacer acá, de manera muy somera, ¿sí? Muy general, porque no me interesa, mi campo es el cine, yo no soy especialista en el psicoanálisis, entonces no me interesa tampoco meterme de lleno en la teoría freudiana, psicoanalítica, sino simplemente hacer como una especie de relectura de esta relectura que ya hace desde un principio en sí mismo el propio Kieślowski, de estos 10 mandamientos judeocristianos. Así que bueno, eso, como les decía, voy a hablar yo, que voy a ofrecer tratar de transmitirles una visión, una perspectiva de análisis, un posible abordaje, procurando, como siempre digo yo, me gusta decir, una posible teorización a través del cine, precisamente defendiendo uno de los principales lineamientos que propone el propio Žižek, perdón, poder pensar al cine como algo más que entretenimiento, poder pensar al cine como un producto, como una obra que también nos sirve para teorizar, para construir conocimiento a partir de eso, para transmitir conocimiento y a fin de cuentas, en definitiva, poder procurar comprender un poco mejor el mundo que nos rodea, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que buscamos nosotros como cinéfilos, como espectadores críticos, siempre que nos proponemos pensar una película, ¿no? Yo creo que ustedes
suelen posicionarse desde ese lado, desde ese sentido. Así que bueno, por eso es que les propongo que me vayan contando si se les ocurre cuáles fueron sus principales interpretaciones a raíz de esta película. Acá puse en esta primera placa, a modo de introducción, ¿no? Para poder abrir así el juego, la cita textual, bueno, ahí, con la cita pertinente del extracto de este mandamiento del decálogo de la entrega cuarta, ¿no? Este es el episodio 4 de la obra de Kieslowski, donde el título, digamos, el punto de partida es el mandamiento judío-cristiano de honrarás a tus padres, ¿no? Para leerlo así su titulación completa, deberíamos decir, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Esa es como, bueno, el punto de partida de este mandamiento que vamos a empezar a descubrir y en el desarrollo del encuentro de hoy, una de las principales conclusiones o inferencias a las que vamos a llegar es precisamente que este mandamiento termina representando en sí mismo toda una gran imposición, una gran institución y un paradigma moral, ¿no? Un código moral en sí mismo. Más allá de todas las cuestiones que tienen que ver, lógicamente no podemos negar el énfasis en la problemática del incesto. Bueno, digo problemática, pero en realidad debería hablar del incesto como gran cuestión simbólica, porque nunca se termina de concretar del todo, si bien está sobrevolando permanentemente en la narrativa, ¿no? De lo que nos cuenta este episodio, esta película. Si bien está esa cuestión del incesto como el principal conflicto dramático, ¿no? En términos narrativos y simbólicos, como decía, también está sobrevolando en toda la totalidad, digamos, de lo que es la obra de Kieslowski y el Decálogo, la cuestión de los códigos morales, de los juicios morales, ¿no? Y de proponer por parte de la figura autoral, que en este caso es Krzysztof Kieslowski, el propio realizador, un replanteamiento, ¿no? Una revisión consciente, concienzuda, ideológica, inclusive, y política, por lo tanto, de estos juicios morales, de estos grandes juicios morales que vendrían a ser los 10 mandamientos. Aquí tenemos el que, bueno, ya leíamos recién, ¿no? Ahí vi que hubo una participación en el chat. Como les digo, manden ustedes, después yo capaz que avanzo un poquito y vuelvo al chat para leer ahí sus comentarios. Tenemos acá entonces una primera suerte de sinopsis que hice un poco, la elaboré un poco yo, también recolectando lo que se suele tomar así como síntesis narrativa, que muchas veces es difícil, ¿no? Extraer, hacer un posible resumen global y total de este tipo de películas, pero bueno, como son bastante sintéticas, ¿no? Y breves, duran menos de una hora, estas entregas del Decálogo, está bueno poder plantear una gran síntesis que inclusive incluya o sugiera cuál es el final, ¿no? Cómo termina un poco esta historia, si es que termina, si es que tiene un final, como se suele decir, cerrado o abierto, ¿no? En términos de curva dramática, de estructura dramática. Podríamos decir entonces que el Decálogo 4 nos plantea la historia de un padre, Millal, ¿no? Y su hija Anka, cuya relación se empieza a ver perturbada por el descubrimiento de una carta dirigida hacia a la propia Anka, supuestamente escrita por la madre, que había fallecido unos pocos días luego de dar a luz, ¿no? Anka la tenía que leer aparentemente luego de que su padre muriera, y a raíz de esto empiezan a salir, a raíz de este descubrimiento, de este hallazgo de la carta, lo que empieza a salir a luz una serie de revelaciones cruciales que habían permanecido silenciadas desde hacía tiempo y que tiene que ver directamente con estos sentimientos, estas emociones, estos deseos impúdicos e inconclusos que comparten ambos protagonistas, ¿no? El padre y la hija. Vamos a descubrir esa tensión sexual afectiva que había estado reprimida, ¿sí? Callada, silenciada, censurada, que los va a llevar luego, como sabemos bien, a una decisión final en pos de no cometer un posible pecado mortal que termine de derrumbar y de quebrantar esos grandes códigos morales, que era lo que de algún modo permitía que convivieran armónicamente, pacíficamente, ¿no? Medianamente pacíficamente entre ambos. Esa convivencia supuestamente feliz que se nos muestra en el principio, ¿no? De la película.
Em, ya de entrada podemos decir que hay extrañamientos, ¿no? Yo paso rápido las placas, pero después, como les digo, les voy a compartir el PDF, por si les interesa leer algo, y eso era solo una pequeña sinopsis inicial. Em, Me interesaba entonces ya, como les decía, haciendo la referencia a CISEC, todo el tiempo, todas las cuestiones que voy a ir comentando parten de alguna primera idea inicial, ¿no? Como apertura o como idea disparadora de lo que plantea CISEC en este texto, la teología materialista de Kieślowski. Y en principio podemos establecer esto como punto de partida, ¿no? En términos de narrativos vamos a partir ya develando, revelando y spoileando el final, ¿no? Que ya sabemos cuál es esa decisión final a la que van a llegar los personajes, ¿no? El padre y la hija, Michal y Anka. Pero la cuestión de la relectura del propio juicio moral que implica este mandamiento judío-cristiano está desde un principio de una manera latente en la película. Porque ya de entrada nos empezamos a dar cuenta de que la madre no está allí, ¿no? Que está la ausencia de la madre, y de que esa carta seguramente había sido escrita por ella. Eh, lo propio de todas las entregas del Decálogo de Kieślowski, y esta no va a ser la excepción, tiene que ver con esta cuestión de ponerlo en jaque al propio juicio moral, ¿no? Al propio mandamiento, en esta situación, como dice acá la placa, paradójica y contradictoria, ¿no? Donde se plantea de entrada esta pregunta, bueno, de entrada de una vez vista la película, es como una de las principales preguntas e interrogantes que nos quedan dando vueltas. ¿Es mejor no saber ciertas cosas, ¿no? Evitar una verdad de alguna manera? Esto en referencia a esta decisión final que toman los protagonistas de quemar la carta que supuestamente respondía a la verdad de si él era realmente el padre o no de Anka. Eh, es preferible no saber ciertas cosas para sostener un vínculo aparentemente normal, ¿no? Ya de entrada está esta idea de la tensión entre la verdad y la mentira, qué implica una verdad, qué implica una mentira, ¿no? En términos simbólicos, y la cuestión de la familia, ¿no? En el título, honrarás a tus padres, la cuestión de la familia como primera gran institución moral, ¿no? Propia, consagratoria, podríamos decir, como garantía última del orden social en el que todos estamos inscriptos, ¿no? La familia como institución moderna, tradicional, como una norma en sí misma, como una norma en sí misma que por lo tanto debe ser respetada, avalada y reproducida en términos normales, aceptados, como convención social. Y es un poco este el gran tema que ilvana, creo yo, todo el capítulo, toda la película, que obviamente se toca y se aborda en todas las entregas del Decálogo, que tiene que ver con respetar los códigos morales, ¿no? A partir de ahí surge esta cuestión de es mejor no saber ciertas cosas para conservar esa supuesta paz o para salvarse de ese supuesto pecado, ¿no? Pero lo cierto es que si se desintegra, si se desmorona esta primera gran institución simbólica, que es la familia, la familia como primera gran restricción moral, si se desintegra y se desarticula eso, si se desintegra la relación paternal de padre e hija, se cae en una especie de libertinaje, ¿no? Donde la autoridad paterna se disuelve, se desvanece, queda en suspenso y todo puede llegar a estar permitido hasta, va a decir Zizek, por ejemplo, el mayor de los crímenes, inclusive el asesinato, que acá obviamente no está expuesto de esta manera, es una película que tiene un tono muy sobrio, muy intimista, eh, muy lento, lentificado, ¿no? Muy humano, suena próximo, suena cercano todo lo que les va sucediendo a los personajes, suena posible, pero hay otras películas que abordan este mismo tipo de temas, de conceptos que tienen que ver con el incesto, por ejemplo. Va a citar Zizek el caso de David Lynch con Fuego Camina Conmigo, la película de David Lynch del año 93, donde de alguna manera el incesto es el punto de partida para que se llegue a un quebrantamiento absoluto de todos los códigos morales y se termine en un asesinato, ¿no? Por ejemplo, digo, por nombrar una película que es una de las que cita Zizek en este texto. Pero bueno, ya de entrada tenemos la cuestión de la familia incluida en el título mismo como primera gran institución moral que de alguna manera está incluyéndose
en este gran mandamiento judeo-cristiano, ¿no? De honrarás a tus padres. Ya de entrada se está diciendo, se está determinando cuál es la gran institución moral que no puede ser destituida, ¿no? No puede ser, eh, no me sale la palabra, pero quebrantada, violentada, ¿no? Podríamos decir. Ese es el primer gran juicio moral que podemos percibir en esta película. Y está bueno ir identificándolos, por eso yo digo, bueno, la cuestión de la familia, porque muchas veces cuesta tal vez encontrarle nombres, términos precisos y poder vincular y poder repensar estos términos y estas nociones que parecen tan instaladas en el inconsciente colectivo, en los diccionarios, en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje cotidiano de todos los días, diario. Y realmente encontrar la carga simbólica a esas palabras creo que es una de las tantas invitaciones implícitas, indirectas, que hace el propio Kieślowski con estas entregas, ¿no? Permitirse repensar la concepción misma de la palabra familia, que parece algo tan inocente, tan ingenuo, tan mundano, tan de todos los días. Ya de entrada se está atacando desde ahí la cuestión de poder repensar este tipo de términos, a través de la cuestión, obviamente, problemática del incesto. Pero bueno, en principio tenemos la cuestión de la familia como gran institución moral, que por lo menos deberíamos detenernos unos instantes a repensarla. En el chat ahí estoy viendo que Marta hablaba de Zaffaroni. No sé si la vieron de YouTube los capítulos, pero sí tengo entendido que hubo un ciclo eh, que compartía el criminólogo Eugenio Raúl Zaffaroni. Inclusive anoté algunas cosas de algunos comentarios que hace él, que seguramente si ustedes lo vieron lo sabrán. Marta me hizo buscar acerca del incesto entre adultos. Ahí se me cerró. Acá está. No soy abogada, pero la ley trabaja la vinculación, posibilidades legales de aprobación matrimonio. La película rodea el incesto. Sí, una de las principales comentarios que hace Zaffaroni al respecto es que el incesto en sí mismo como práctica indebida, ¿no? Inmoral, impúdica, nunca estuvo prohibido en la Constitución, en la legislación argentina, ¿no? Y eso era algo cuanto menos curioso, como tampoco lo estuvo la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Este tipo de prácticas que durante mucho tiempo obviamente se las condenaron, se las estigmatizaron y aún hoy en día sigue pasando. Prácticas sexuales que se consideraron indebidas, inmorales, en la legislación argentina nunca estuvieron penadas. Bueno, el incesto es otro extremo, ¿no? Susana dice, la gran prohibición dentro de la cultura. Natalia dice, he visto los episodios que estamos trabajando, me hace pensar en algunos pensadores judeocristianos, también en algunas ideas freudianas. Y sin dudas, la cuestión psicoanalítica freudiana en este episodio creo que es en la que más palpable está, ¿no? De todas las entregas del decálogo. La relación entre cultura, moral y aspectos psicoanalíticos y filosóficos. A mí me recuerda, dice Leila, a la historia de las hijas de Lot, una historia de la Biblia donde también tiene el tema del incesto entre padres e hijas. Sí, sin duda la Biblia como gran fuente bibliográfica, casi decía, casi diría, que bueno, obviamente va a estar permanentemente esta cosa de referenciar a textos previos, como por ejemplo la Biblia, ¿no? El texto sagrado. Natalia dice, también está el tema de la afiliación en derecho. Bien. Bueno, muy bien. Avanzamos un poco entonces, ya que planteamos este punto de partida. Bueno, les invito a que sigan compartiendo ahí sus ideas en el chat, todas muy interesantes. Planteamos recién la cuestión de la familia como primera gran institución moral que se propone repensar, ¿no? A partir de este tipo de historias. Y luego la cuestión del cuestionamiento ético, ¿no? Como diferenciación también de la cuestión de la moral. Esto un poco lo comentábamos en el encuentro que tuvimos el 14 de febrero, esta cuestión de la distinción de lo ético de lo moral, que siempre de alguna manera son dos conceptos, dos términos que se chocan mucho, ¿no? Que parecen sinónimos y que los usamos como sinónimos, yo mismo lo hago, pero en verdad tienen connotaciones diferenciadas, en tanto que
la concepción moral, la connotación de lo moral, tiene que ver precisamente con esta primera aproximación, este primer ejemplo, por decirlo de un modo, que hacíamos con la idea de familia, ¿no? Como gran institución simbólica. Eso es un código moral, eso es un paradigma moral, de algún modo. Ahora bien, lo ético tiene más que ver con poder repensar esos códigos morales, por poder cuestionarlos, por poner de relieve un cuestionamiento crítico, una denuncia, promover una relectura de ciertos códigos morales que se presentan como imperturbables, ¿no? Como irreversibles, como imposibles de transgredir. Y eso es un poco lo que está haciendo Kieslowski, y por eso lo vamos a poder leer acá en este pequeño extracto que les comparto en esta placa, a través de este tipo de relatos, creo yo. Precisamente lo que plantea Kieslowski es una suerte de perspectiva de instancia o de alternativa intermedia, porque precisamente a él, desde la forma cinematográfica, desde los procedimientos y recursos propios del cine, de cómo contar una historia desde el cine, a él le interesa la ambigüedad, la incertidumbre. No le interesa dar una respuesta certera. Tampoco le interesa hacer una defensa de prácticas que tradicionalmente, históricamente y moralmente se consideran indebidas, como la del incesto. Él no está haciendo una defensa a favor del incesto. Él está simplemente elevando, ¿no? Poniendo en jaque y en tensión este gran mandamiento, así como todos los demás, representativo de todos los mandamientos judeocristianos, como gran código moral, como gran impedimento moral de algún modo. Está diciendo, tengamos cuidado porque en realidad, si vamos a este tipo de recortes, de registros, podríamos decir, de la realidad, ¿no? Que parecen, como digo, desde la forma cinematográfica, parecen próximos, parecen cercanos, parecen posibles, ¿no? Se nos presentan como realmente próximos y posibles. Está el riesgo constante de caer, por decirlo de un modo, en este tipo de cuestiones. Hay un frágil y delicado equilibrio libidinal, dice Zizek, ¿no? Cuando habla de lo libidinal se refiere ustedes ya sabrán, a todo lo que tiene que ver con las prácticas sexuales, del placer, con todo lo regido por la instancia psíquica del ello, ¿no? Por la búsqueda urgente de ese placer, que es un poco lo que mantiene, lo que sostiene ese vínculo padre-hija, ¿no? Una especie de felicidad, una especie de tranquilidad y armonía disfrazada, sostenida en realidad por esta tensión, por este delicado equilibrio libidinal, ¿no? Sabemos, como decía recién, que se corre de alguna manera este riesgo, este vertiginoso riesgo de desintegrar todo gran edificio social, todo gran paradigma social, moral, ¿no? En el marco contextual en el que vivimos, que está regulado por este tipo de convenciones morales en las que nos encontramos inscriptos e inmersos. Y lo importante, lo interesante, es entender que estas convenciones morales las creamos nosotros, ¿no? Nosotros mismos como seres humanos, como seres sociales. Día a día reproducimos estos códigos morales. Día a día damos forma a estas grandes instituciones simbólicas, morales, normales, ¿no? En términos de lo normalizado, de lo aceptado socialmente, que nos rigen, que nos dicen qué es lo correcto y qué no, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Qué es el bien y qué es el mal. Y estas cuestiones, sin ir más lejos, el arte y el cine puntualmente siempre se han encargado de reforzar, de consolidar, de reproducir, de perpetuar, ¿no? Y por eso mismo a Kieslowski, desde los aspectos formales propios del cine, también le interesa marcar un quiebre, ¿no? Proponer un quiebre de este gran conjunto de normativas y de paradigmas preinstalados, podríamos decir, ¿no? De dispositivos preconfigurados. Fíjense, como dice acá en el cierre de esta placa, ¿no? Este interés por subvertir, por provocar, por ofrecer una alternativa desafiante, tensionante, desde el cómo, ¿no? Y también desde el qué, en cierto sentido, sobre qué temas tocar, qué tópicos tocar. ¿Por qué no hablar del incesto cuando se trata de contar una historia a partir del gran mandamiento de honrarás a tus padres, ¿no?
¿por qué no tocar un tema tan delicado y sensible como el del incesto? Esto es lo que de alguna manera estoy haciendo como una síntesis muy, muy abstracta y muy forzada, pero seguramente es una de las posibles ideas que se hayan cruzado por la cabeza de Kieślowski en el momento de escribir esta historia, de proponer esta historia. Y yo creo que lo interesante está en esto, en poder pensar en cómo la forma, ¿no?, propia del cine, de este tipo de relatos, también se vuelven un mandamiento, en cierto sentido, ¿no? También se vuelven muchas veces una institución, un código moral que merece ser, por lo menos desde la visión artística y cinematográfica de Kieślowski, repensadas. Merecen ser repensadas, replanteadas, ¿no? Y por eso esta provocación desafiante del propio Kieślowski, que lo que está tratando de evitar es caer en verdades previas, en esta idea de verdad objetiva, en fórmulas que parten precisamente de factores condicionantes morales preinstalados, ¿no? Como dice acá en el cierre de la placa. Eh, Seguramente cuando se estrenó, por ejemplo, me imagino cuando se estrenó esta serie del Decálogo, que generó mucha conmoción y mucho impacto, porque era una de las principales intenciones por parte de Kieślowski. Digo, plantear todo este universo diegético, narrativo, de estos personajes que están todo el tiempo también repitiéndose, ¿no? Porque vemos muchos vínculos entre los personajes de todos los episodios del Decálogo. Hay un personaje que ahora vamos a comentar algo a propósito, que se repite en casi todos los capítulos, creo que hay dos en los que no aparece, que es esta especie de figura extraña, simbólica, alegórica del ángel del destino, un personaje que aparece en momentos muy cruciales, en puntos de quiebre, en momentos de puntos de quiebre, que en este capítulo puntualmente se puede ver en el momento en el que Anka está por leer la carta y finalmente no lo hace. Este muchacho que viene con el bote desde el lago. Digo, hay un montón de vínculos entre los episodios del Decálogo y lo que plantea Kieślowski en el tono, en el estilo un poco preponderante de todos los episodios, es que son historias muy humanas, crudamente posibles por cómo se plantean, ¿no? Íntimas. Digo, este episodio está casi en su totalidad, transcurre en un contexto espacio-temporal único, en el momento en que ellos mantienen esa conversación, esa suerte de enfrentamiento en la casa, de enfrentamiento, digo, en términos de que se hacen las respectivas confesiones, ¿no?, y revelaciones acerca de lo que siente cada uno, de lo que sintió todo ese tiempo, de lo que piensan a futuro de su posible extraña relación. Son realmente historias que parecen muy, muy próximas. Yo no sé qué sensación les ha dado a ustedes. Tampoco sé si lo puedo realmente transcribir y decir en palabras lo que a mí me genera ver este tipo de historias, pero realmente parecen muy humanas, muy próximas. Hay cierto realismo que desde los aspectos formales y actorales, sin dudas también, las interpretaciones son muy importantes, se logran a la perfección. Y esto tiene que ver con el nivel de meticulosidad y precisión, inclusive técnica, realizativa, plástica, visual, ¿no? Estoy hablando de componentes que hacen a la forma y al discurso cinematográfico. Tiene que ver con ese nivel de atención que Kieślowski le da a este tipo de relatos. Por eso esta afirmación de que la forma de cómo contar una historia, de cómo abordar este tipo de temas tan sensibles en sí mismo, también implica una subversión, una provocación por parte del propio Kieślowski de un código moral preexistente, ¿sí? Kieślowski no está simplemente burlándose o proponiendo una mirada irónica, ácida, crítica, como quieran llamarlo, de ese gran mandamiento judeocristiano de honrarás a tus padres en términos temáticos y conceptuales de contenido. También desde lo formal, desde cómo mostrar estas historias, creo yo que está ofreciendo una cierta ruptura o disrupción de fórmulas, de fórmulas que tienen que ver también con códigos morales, sobre cómo contar, cómo abordar estos temas, ¿no? Un detractor del cine de Kieślowski podría decir tranquilamente que es un pervertido por plantear estas historias, por burlarse así
de estos grandes mandamientos, de estas grandes verdades absolutas y neutrales que se vuelven convenciones sociales y modelos de convivencia, por ejemplo, ¿no? Y alguien podría decir, ¿cómo puede ser que este director pervertido a través del cine, como medio de comunicación, como medio de expresión discursivo, esté haciendo, esté promoviendo este tipo de prácticas desde lo formal, ¿no? Más allá de que no se llega a una explicitación del acto, ¿no? Del acto del incesto, en este caso. Pero bueno, a eso me refiero con este hecho de ofrecer una alternativa desafiante y conflictiva que enfrenta ese conflicto de entrada, ¿no? Es interesante algo que plantea Sisek, ahí vuelvo al chat a ver si hay algún comentario. Sisek se pregunta en un apartado, en el cierre de un apartado de la teología materialista de Kieślowski, este ensayo, si no es acaso la tesis básica de Freud, el propio Sigmund Freud, el psicoanálisis, decir que una investigación sin ningún tipo de traba, sin concesiones, en los fundamentos libidinales de la moral, ¿no? Lejos de minar la estabilidad del edificio social, de la gran parafernalia social, de las grandes convenciones morales que nos rigen, tendría un efecto liberador, ¿no? Dice, ¿no es acaso esa tesis básica de Freud buscar en la interioridad de esos fundamentos morales para lograr un efecto liberador, para poder liberarse de esa moral que nos reprime en cierto sentido, de esos grandes códigos morales que nos reprimen y que nos obstaculizan este tipo de sensaciones y de sentimientos que aparentemente son indebidos? Lamentablemente, lo que dice Sisek, bueno, lamentablemente digo, realmente lo que se observa es que la gran mayor parte de la gente no está en condiciones de asumir una desmitificación de su existencia, dice él, y necesita una mentira reconfortante, tranquilizadora, ¿no? Que envuelve esta apariencia de estabilidad y de autoridad que nos rige, que nos domina, que nos adoctrina, ¿no? Necesitamos de esas grandes mentiras que se vuelven verdades, que se disfrazan de verdades absolutas y morales. Necesitamos de esos absolutos que nos rigen y que nos dominen para actuar. Y ahí, ¿qué pasa ahí? Se elimina, se bloquea automáticamente la posibilidad de pensamiento, ¿no? Acá fíjense que lo que no estamos haciendo es promover la práctica del incesto, no estamos diciendo eso, como tampoco lo está diciendo Kieślowski. Lo que sí se está diciendo es, propongámonos detenernos durante unos instantes y repensar estos grandes códigos morales. ¿Por qué están tan aceptados, tan normalizados, tan incorporados, tan preinstalados, ¿no? En la práctica cotidiana? ¿Por qué esta idea de familia tradicional nos sigue rigiendo? Hoy mismo, siglo XXI, ¿no? Kieślowski plantea esto hacia fines de los 80 y desde Polonia, pero podríamos tranquilamente, Polonia, sí, Polonia, podríamos tranquilamente trasladarlo y transponerlo a nuestra realidad en nuestro marco contextual de la actualidad aquí desde Latinoamérica, ¿no? Tranquilamente. Digo, los códigos morales preexisten. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estas grandes mentiras reconfortantes que las necesitamos para poder seguir tranquilos con nuestra vida diaria? ¿Qué sucede con eso? ¿Las vamos a pensar? ¿Nos vamos a proponer repensarlas? ¿O no, nos vamos a bloquear el pensamiento porque sería perder tiempo teorizar en función de eso, ¿no? Otra de las cuestiones de los principales lineamientos que propone Sisek, no tan vinculado con el decálogo de Kieślowski, pero es interesante, él plantea, él problematiza de alguna manera esta cuestión que se comenta mucho, que está mucho en el debate contemporáneo, del hay que pensar menos y actuar más, ¿no? Hay que salir de la teoría e ir a la práctica. Y él dice, no, ¿por qué? ¿Por qué se nos quiere bloquear el pensamiento? ¿Por qué no teorizar en función de esto? ¿Por qué no teorizar con respecto al cine? ¿No? El cine es en sí mismo práctica, pero también, según la perspectiva de pensadores como Zizek, tiene que ver con lograr una confluencia entre teoría y práctica y llegar a un abordaje praxiológico, ¿no? En términos de praxis, de combinación precisamente de esa instancia teórica y de la instancia práctica. Parece una obviedad esto, pero es interesante.
para nosotros, digo, que nos interesa como espectadores críticos teorizar a partir de este tipo de obras. Poder entender a la práctica del cine, por lo tanto, este tipo de obras que propone Kieslowski, siguiendo la perspectiva de Zizek, de que hay que pensar, hay que detenerse a pensar. ¿Por qué no podemos detenernos a pensar la concepción tradicional y moral que rige a la noción de familia, ¿no? O de padre, ¿no? Vamos más puntualmente al caso de Decálogo 4. Padre, hija, bueno, no nos vamos a detener a pensar cada palabra, pero es un poco a lo que apunta Zizek sin dudas, y Kieslowski en sí mismo también, ¿no? Está partiendo de ese gran impedimento, de ese gran mandamiento para proponer una reflexión a partir de esas grandes connotaciones que parecen irreversibles, inmutables. La idea de honrar al padre, la idea de honrar a la familia como primer eslabón del gran edificio social, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis de, de esa acotación. A ver, en el chat creo que había puesto algo Lautaro. ¿Qué tal, Lautaro? No me acuerdo si te había saludado a vos porque no recordaba haberte leído. Me pareció conocido un personaje y luego me cercioré con el comentario de Zaffaroni que también aparece el personaje del doctor del segundo mandamiento. Sí, es cierto. Se me está trabando el video, me parece, pero bueno. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Del segundo mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano, que también tiene una trama que gravita en torno a la mentira. Totalmente, sí, sí, sí. Ah, perfecto, se escuche. No, no sé por qué pensé que se me había dejado ver el video. Sí, está muy interesante esta acotación que hace Lautaro porque ciertamente en un momento no es casual la inclusión del doctor, del médico, en esa escena en el ascensor, que ahora en un momento íbamos a hacer referencia, pero no importa, la comentamos ahora. La cuestión de la mentira, ¿no? De sostener una idea de mentira para evitar un posible pecado mortal, ¿no? Que en el capítulo 2 no quiero spoilear mucho porque tal vez no lo vieron, pero bueno, hay una cuestión similar, ¿no? Que se aborda la cuestión de los supuestos pecados mortales morales, un tema, una temática mucho más candente hoy en día, por lo menos acá en Argentina, que tiene que ver con la cuestión del aborto. Eh, Ese es uno de los temas que se toca en el episodio 2. Por eso el personaje del médico no es gratuito, ¿no? No es casual que lo incluya en una escena Kieslowski en este episodio 4. Acá me interesaba hacer una pequeña mención entonces al personaje, a otro personaje, que como decía se repite en varios momentos. Bueno, en realidad puntualmente en dos momentos, pero digo, en casi todos los episodios de las entregas del Decálogo, que es esta suerte de ángel del destino, ¿no? Así lo llaman muchos, estuve leyendo, estuve haciendo algunas búsquedas de cómo referir a este personaje, porque es un personaje silencioso que nunca pronuncia ninguna palabra, nunca interviene en los conflictos dramáticos que plantean cada una de las películas, pero que casi siempre está y cumple una función sin dudas. Yo creo que para entenderlo de una manera fácil y sencilla, está de alguna manera incluyendo implícitamente, está representando la introducción en ese mundo diegético del propio espectador, ¿no? Está de alguna manera ocupando el lugar de nosotros como espectadores que observamos, ¿no? Y atestiguamos de alguna manera todos los conflictos, todos los sucesos y acontecimientos que van atravesando los protagonistas en cada una de las entregas y no podemos intervenir de ninguna manera, no podemos hacer ningún tipo de acto que advierta o modifique lo que le está pasando a esos personajes, que esto en términos de recursos propiamente cinematográficos, estrictamente cinematográficos, podríamos hablar de tensión dramática, de suspense, ¿no? Del suspenso, de cómo manejar la dosificación de información hacia el espectador, qué es lo que sabe el espectador y qué es lo que no, cómo se involucra el espectador con la historia, cómo se identifica y empatiza con los personajes, ¿no? De alguna manera es una suerte de termómetro este personaje, la inclusión de este ángel del destino que está ahí
contemplando estos personajes, de termómetro de qué es lo que está sintiendo el espectador en esos momentos cruciales, ¿no? En este capítulo sabemos muy bien que este personaje, el del ángel del destino, aparece en el momento en que se gesta esta primera gran mentira que tiene que ver por parte de Anka de no leer la carta, pero sí de transcribir como si fuera como la letra de su madre y luego obviamente decirle al padre la gran mentira, ¿no? Ese supuesto contenido verdadero, esa supuesta verdad crucial, reveladora de que Millán no era su padre, que al fin y al cabo es todo un gran invento de la propia Anka. Y luego vuelve a aparecer el ángel del destino a modo cíclico, ¿no? A modo de cierre cíclico, en ese final cuando ella le confiesa la verdad, que ella inventó todo lo que sospechaba que de alguna manera podía llegar a contener esa carta, ¿no? Entonces, bueno, no es casual que aparezcan estos dos momentos puntuales, el ángel del destino, son los momentos de mayor tensión dramática, podríamos decir, o por lo menos son esos momentos que marcan un quiebre, no solo dramático, sino también narrativo, porque a partir de ahí el personaje de Anka va a actuar, elabora un plan de acción, ¿no? En términos de estructura dramática, podríamos decir que elabora un plan de acción para lograr efectuar un posible objetivo que tiene que ver con averiguar qué es lo que le sucede a Millal con ella, ¿no? Tratar de poner sobre la mesa ese tema delicado. Ese es su objetivo y lo descubre en el momento en que el ángel del destino la ve a ella ahí frente al lago, ¿no? Es interesante una mención que hace Zizek en el texto. Él habla de la figura angelical del buen Dios del gnosticismo, ¿no? La doctrina religiosa esotérica de la antigüedad. Él habla de esta figuración del Dios que no es todopoderoso, un Dios bondadoso que no es todopoderoso, sino que se ve condicionado y reducido al papel del observador impotente, dice Zizek, ¿no? Esto que decía hace unos instantes. El espectador que es incapaz de intervenir en la historia, porque está sentado cómodamente frente a la pantalla desde su casa, no puede evitar esa catástrofe, lo único que puede hacer es compadecerse de la miseria, ¿no? O de los conflictos a los que de alguna manera empiezan a estar condenados estos personajes, ¿no? Es el espectador ideal, es la representación ideal y exacerbada, podríamos decir, del espectador que es impotente, que es incapaz de intervenir, que es compasivo, que empatiza con estos personajes que aparentemente llevan a cabo actos inmorales e impúdicos e indebidos. No importa, empatizamos igual. Creo yo que es inevitable no empatizar con Anka ni con Millal, ¿no? Nos, eh, nos compadecemos de ellos, ¿no? Nos entristecemos con ellos, pero no podemos intervenir efectivamente, no podemos evitar ese resultado trágico. No podemos salvar a nuestros héroes de esos pecados mortales a los que se están enfrentando, ¿no? Es precisamente esa, creo yo, la connotación, la figuración que propone Kieslowski en las entregas del Decálogo de esta suerte de personaje de ángel del destino. Lo menciono porque realmente me parece un recurso que un poco eh, asevera, ratifica esta anterior tesis que planteábamos, que tiene que ver con incluir recursos cinematográficos que hablan de contar estas historias de un modo particular, que dotan de singularidad y de especificidad a este tipo de historias, ¿no? Que las hacen distinguibles e identificables de otras, ¿no? No es cualquier historia sobre el incesto, es esta. Y esta historia sobre el incesto incluye a un personaje que funciona como una especie de de mirada que juzga moralmente lo que están haciendo esos personajes. Recordemos el detenimiento que ofrece Kieslowski en la mirada de Anka y en la mirada de este personaje del ángel del destino en los momentos en que aparece, ¿no? Es muy, es muy realmente muy dramática, es muy fuerte el énfasis que hace Kieslowski desde los aspectos estéticos propios del cine, en esos momentos cruciales, ¿no? Decía Marta, la madre del novio es un personaje que también se repite en la película No cometerás adulterio, es cierto, aparece también como la supuesta madre de Tomek, ¿no? Todos los personajes
siempre están porque, bueno, el edificio, ¿no? Este edificio con departamentos, se supone que es el mismo, e inclusive se va como pasando el tiempo, se pasan las estaciones, en una está el contexto de la estación invernal, acá de pronto parece que es verano o es otra época, siempre está el contexto espacial como el mismo, ¿no? Como si fueran todos vecinos de un mismo edificio. Bueno, me voy a tomar un mate, mientras tanto si quieren hacer algún comentario, no sé qué les parece, si les suscita algo algunos de estos comentarios que estoy haciendo yo. Me interesaba ahora detenerme un poco en esta idea que suena como abstracta, ¿no? Y volada, de los riesgos de la debilidad humana, digo yo. Es un poco algo que ya veníamos anticipando, pero a mí me parece importante detenernos acá porque es otro de los principales, eh, bueno, puntas, disparadores, ¿no? Que arroja y que permite leer e identificar el propio Kieslowski. Ay, discúlpeme, me está sonando una alarma. Ahí ya está. Esta cuestión de que, bueno, tenemos que poder comprendernos a nosotros mismos, esto es algo que también lo dice Zizek en su texto, en su ensayo, como seres humanos. ¿Y qué significa pensarnos a nosotros como seres humanos? Significa pensarnos como seres simbólicos, como seres sensibles, ¿no? Eso es lo que nos va a diferenciar, sin ir más lejos, de todas las demás especies de los animales, de los mamíferos, ¿no? Tenemos el intelecto para pensar, para crear, para idear en términos de razón, de raciocinio, de coherencia, ¿sí? De lógica racional, pero también para pensar e idear en términos de intuición, ¿no? De pensamientos no regidos por la razón, por la poética, por el arte, por la creación artística, por ejemplo. ¿No? Tenemos esa capacidad innata, inherente a nuestra humanidad, por decirlo de alguna manera, que esa es al mismo tiempo esa connotación, esa característica propia de los seres humanos, que de alguna manera ya no, nos condena de entrada. Estamos sentenciados de entrada a ser sujetos sensibles, ¿sí? A ser sujetos que sufrimos dentro de nuestras propias inseguridades, dentro de nuestra propia psicología interna, digamos. Y en este caso, el cine, como gran objeto contemporáneo, como gran discurso contemporáneo, y más puntualmente este tipo de relatos que propone Kieslowski, no son más que la exposición de eso, que la exposición de nuestra debilidad, de nuestro, como decía Kieslowski cuando hablaba de la relación puntual de padre e hija, ¿no? De ese delicado equilibrio libidinal a través del cual se sostiene de alguna manera a lo largo del tiempo su relación, pero que en cualquier momento está a punto de caerse a un precipicio, ¿no? De terminar de derrumbarse, de resquebrajarse por completo. ¿Por qué? Porque somos sujetos sensibles, porque tenemos esta condición que es propia nuestra, ¿no? A mí me interesaba detenerme un poco en una cuestión, y esto por eso le comentaba a Marta algo de lo que ya habíamos, y Natalia también, que ya habíamos hablado en el encuentro donde un poco desentrañábamos la concepción del amor como gran ideal, como gran idea aparentemente suprema, ¿no? Que es imposible de alcanzar, como casi utópica, la idea del amor como una instancia suprema, suprasensible, ¿no? Y lo interesante, para poder entender al amor, creo yo, la idea del amor desde un abordaje más creativo, más artístico, si se quiere, más literario, tiene que ver con comprender el amor como la propagación y la reproducción de historias y de narrativas que giran en torno a nuestra propia idea del amor, digamos, que se reproducen en estas historias, en los relatos orales, en las películas, ¿sí? En manifestaciones artísticas, en distintos, diferentes medios expresivos, y que al fin y al cabo son esas ideas, esas grandes concepciones y esas grandes nociones que son propias de la cultura, porque somos seres humanos simbólicos, sensibles, hijos de la cultura, y nosotros mismos retroalimentamos, nutrimos y perpetuamos y legitimamos ese tipo de concepciones. Digo, ¿qué es el amor? Podemos definir
en pocas palabras el amor, les invito a hacerlo en el chat si se animan. Yo creo que para llegar a esa definición cerrada de amor, que en principio yo podría decir que es imposible llegar a una misma definición cerrada y consolidada del amor, tenemos que fijarnos en lo que nosotros compartimos diariamente sobre la idea del amor, sobre lo que nos dice la película que vimos ayer a la noche sobre el amor, sobre la idea del amor que podemos interpretar de la relación que sostienen en este delicado equilibrio libidinal Michal y Anka, por ejemplo. ¿Qué es el amor? ¿Qué define el amor entre un padre y una hija? ¿No? ¿Qué define el amor en una relación incestuosa? Se rige más por el deseo impúdico, por un deseo sexual urgente que por la idea, como decíamos, suprema, suprasensible e ideal del amor. El amor no es una cosa pura, creo yo, inerte, absoluta, sino que precisamente se va retroalimentando a partir del intercambio de las propias subjetividades humanas, ¿no? Es la propia concepción del amor, al fin y al cabo, la idea cada uno, la termina de cerrar y de gestar cada uno desde su propia concepción del mundo. Y en este sentido va adquiriendo necesariamente diversos significados y diversos sentidos. No es la idea, no es la misma idea del amor la que se reproducía en el cine de hace más de 60 años, o incluso antes de los primeros años del siglo XX, en la primera Blancanieves, ¿no? Que en la concepción del amor en las películas de princesas de Disney actual, por ejemplo, ¿no? La idea del amor sin dudas ha ido mutando, se ha ido transformando. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que habitan un contexto sociocultural determinado y que constantemente vamos modificando, ¿no? Vamos cambiando el lenguaje, por ejemplo. Las palabras hoy, hay palabras, hay términos hoy en día que no significan lo mismo que hace 20 años o que hace 30 años o que en el siglo pasado. Hay muchas cuestiones que se sostienen, ¿no? Muchos términos, muchos códigos morales que se sostienen y que afortunadamente siguen respetándose, por decirlo de alguna manera, porque pretendemos poder convivir lo más armónicamente posible en sociedad, ¿no? Algunos códigos morales tienen que seguir existiendo como normas implícitas, como convenciones morales, como normas precisamente, pero hay otros que por lo menos deberían ser repensados, puestos en cuestionamiento, y hay muchos que corren el riesgo y la debilidad de cambiar, de mutar, de transformar. Y eso es lo que está planteando, entre otras cosas, Kieslowski, ¿no? Con este tipo de propuestas. Todo lo que nos rige, todos los códigos morales, las grandes instituciones morales, los grandes mandamientos que aparentemente son irrevocables, al fin y al cabo fluctúan. Son cambiantes, son mutantes. ¿Por qué? Porque los reproducimos nosotros mismos como individuos sensibles. De entrada somos sensibles. No hay manera que podamos evitar eso. De alguna manera, Kieslowski nos está queriendo decir que hay que tener cuidado con ciertos códigos morales que aparentan ser tan rígidos, tan imperturbables, tan inderrumbables, porque el riesgo propio de la debilidad humana inherente, intrínseca, existe. Decálogo 4, creo yo, es el ejemplo, es el caso ejemplar de eso. Y sobre todo por una razón puntual, porque los códigos morales, en definitiva, los instauramos nosotros mismos como seres humanos, hijos de la cultura. Luego hay estructuras sociales, jerarquías, ¿no? Obviamente hay políticos que tienen poder, que son los que gobiernan, y nosotros, el pueblo que votamos ahora en tiempos de democracia, por ejemplo. No hay jerarquías sociales, obviamente hay clases, hay estructuraciones, pero nuestra intención no es meternos tan de lleno con eso. Sin dudas, todos en un conjunto hay un compromiso y una responsabilidad colectiva en el sentido de que los grandes códigos morales y los grandes paradigmas morales como estos mandamientos los instauramos nosotros, día a día. ¿Sí? La idea de la familia, la idea de la paternidad, lo que fuera, más allá de que muchos de estos términos estén entrando hoy en día en proceso de deconstrucción, ¿no? Como se dice ahora, vieron que un montón de concepciones tradicionales que parecían inquebrantables están entrando en procesos de deconstrucción y yo creo que eso es positivo. Más allá de eso, hay un montón de cuestiones que nosotros perpetuamos, legitimamos y damos forma e instituimos como normales día a día, ¿no? En ese sentido,
está bueno cada tanto, tal vez cuando nos topamos con este tipo de películas, repensar la idea del amor, por ejemplo, como decía recién, ¿no? Poder detenernos unos segundos en la idea del amor como un absoluto, como un ideal suprasensible, ¿no? ¿Qué ocurre con el amor en términos humanos? Porque somos seres terrenales, somos seres culturales. Es imposible que el amor no se rija por las historias en términos de comunicación, de intercambio, de películas, de textos, ¿sí? De cualquier tipo de manifestación artística. Las ideas del amor fluctúan día a día, creo yo, en este tipo de relatos. Em, Dice Natalia, hay una idea que también se muestra de forma interesante, es la noción de culpa, sin dudas. Digamos que de alguna manera esta culpa que empieza a sentir el padre es al fin y al cabo la evidencia de lo que siente realmente, ¿no? Y es al fin y al cabo también lo que la seduce, la termina de seducir, por decirlo de algún modo, a su propia hija, la propia Anka, ¿no? Em, Ese comentario me había quedado de antes y no lo había leído, creo. Eli dice la debilidad como un ceder al deseo, digamos, ¿no? Totalmente, sí. La idea del deseo constantemente, que también es un término, digo, la noción de deseo en sí misma, se relaciona y se choca mucho con otro tipo de términos que giran en torno al amor. Deseo, por ejemplo, posesión, ¿no? Fíjense que fuerte el término posesión, la cuestión del de poseer al otro o a la otra en una relación amorosa, sexoafectiva, ¿no? Ahí hay un montón de relecturas, de revisiones pendientes, ¿no? De este tipo de términos. Por supuesto, la idea del deseo también. Propone amor y verdad, derecho a la identidad, dice Marta. Natalia agrega, y la culpa de Anka cuando está con otros hombres y siente que lo está traicionando, ¿sí? Cuando siente que le está haciendo infiel realmente. Pero entonces, bueno, para cerrar esta idea, ¿no? Que me interesaba detenerme en la cuestión de pensar que al fin y al cabo somos seres humanos débiles, que este riesgo es de alguna manera lo que está proponiendo Kieslowski, la idea de un riesgo en la propia condición humana, la propia debilidad de la condición humana, y que aquí, a fin de cuentas, no hay verdad científica regida por la razón objetiva o religiosa, ¿no? Como el propio mandamiento judeo-cristiano, que valga, ¿no? No hay verdad absoluta que valga. Se desintegra este gran mandamiento judeo-cristiano. Se pone de manifiesto un planteamiento ético que pone de relieve el cuestionamiento crítico y la denuncia de ese mandamiento que se supone juicio moral inquebrantable, ¿no? Kieslowski, fíjense, no está posicionándose, como dice la placa, a favor del incesto, sino que está discutiendo y proponiendo desarmar y desarticular estos grandes dictámenes que se consideran verdad absoluta, pero que al fin y al cabo, una vez que se los expone, se revelan como construcción cultural, social, humana, y por lo tanto prestos a ser deconstruidos y desmitificados. ¿Sí? Esto es importante porque creo yo que es la intencionalidad primordial, digo, más significativa de todas las entregas del Decálogo, ¿no? Partir de grandes verdades, de supuestas verdades, que son en realidad mentiras reconfortantes que reproducimos nosotros mismos por ser seres culturales, ¿no? Más allá, como digo, de que haya una figura central que representa al poder que nos domina, al fin y al cabo nosotros lo reproducimos día a día. Y creo yo que el cine y este tipo de propuestas desde Kieslowski nos sirven como llamada de atención para repensar ciertas cuestiones que parecen muy instaladas, ¿no? Como la idea del amor. Por eso traía a colación la idea del amor. Acá me interesaba mencionar algunos momentos del transcurso del episodio y de paso me sirve para hacer una pausa y pedirles disculpas por cierto orden caótico, por el desorden, digamos, porque no me interesaba a mí empezar la historia, empezar la clase, perdón, haciendo un recorrido lineal de la historia, sino ir desgranando eh, y desglosando de alguna manera los temas, los principales temas, partiendo desde la mirada de Zizek, que toca Kieslowski, y bueno, y hacer cada tanto un detenimiento en algunos aspectos, como digo, más narrativos, ¿no? Como ahora
que vamos a hacer referencia a estas escenas. Pero fíjense que empezamos hablando del final, ¿no? De la revelación final, de la decisión final que toman de quemar la carta, de ocultar, de separarse y distanciarse de esa posible verdad, ¿no? Ese posible contenido crucial de esa carta para sostener, como decía Zizek, ese delicado equilibrio libidinal en su relación supuestamente armónica y pacífica, ¿no? Arrancamos por el final, podríamos decir. Hay dos escenas que se ven acá en estas imágenes, ¿no? Que tomé para esta placa, donde funciona de alguna manera, esto se muestra previamente, también parecen escenas muy logradas, más allá de esto que decía, de que la gran mayor parte del episodio transcurre en la casa, ¿no? En esta confrontación, en este momento en que ellos discuten y de alguna manera se revelan y confiesan qué es lo que sienten uno del otro. Es una progresión dramática muy emocional que se da en ese momento, pero antes de esto tenemos estas escenas que parecen capturas, registros momentáneos, espontáneos de una realidad cotidiana por parte de Anka, que son realmente muy funcionales a toda a todo el gran conflicto dramático, ¿no? Que estructura todo este relato. Esta escena donde ella va al oftalmólogo, ¿no? Y la oculista le pregunta si tiene problemas de visión. Ella relaciona al avión, bueno, dice que empieza a ver una mancha borrosa, que al final solo era una forma difusa. Luego recordó que le ocurría eso previamente cuando miraba los números de los autobuses, cuando estaban muy de cerca. La oculista entonces le coloca estas lentes para hacer la prueba de visión, ¿no? Y le empieza a señalar las letras, se forma la palabra padre en inglés, father, y ahí está la cuestión que le aclara la oculista de que también revisa la inteligencia a la vez, y Anka vincula eso lógicamente con su padre, ¿no? Porque ella había visto a su padre irse desde ese avión. Sin dudas, en este tipo de escenas está funcionando como a modo de indicio, a modo de antelación, para que después todo lo que ocurra sea bastante previsible para el espectador, ¿no? Esa revelación de los sentimientos que había entre ambos. Es algo previsible en el momento del estallido, podríamos decir, de eso. Pero yo creo que funciona para que precisamente la reflexión ética del espectador sea lo más importante, ¿no? Creo que a Kieslowski no le interesa el impacto en el momento en que hablan definitivamente. Ella dice, siento que te estaba traicionando, siento que siempre que tenía relaciones con otra persona se me aparecía tu figura, ¿no? Como obstáculo, como si estuviera haciéndolo con alguien más. Digo, esa cuestión, esa revelación que hace ella posteriormente en el episodio, yo creo que es bastante previsible en el momento en que ocurre. Díganme si ustedes tal vez lo vieron de otra manera, pero yo creo que eso precisamente ratifica la cuestión de detenerse en la reflexión ética de ese juicio moral, de ese gran juicio moral que tiene que ver con la idea de honrar al padre, ¿no? Como gran conflicto dentro de la idea del prohibida e impúdica del incesto. Están estas escenas, como la que comentábamos recién en la oftalmóloga, y luego la de la clase de teatro, ¿no? Donde ya podemos anticiparnos a esta disolución de la función paternal del padre, ¿no? Digamos que se va desvaneciendo su función. eh, Funcionan, como digo, como indicios en términos dramáticos, que hacen, más que sugerir, vuelven evidentes y manifiestas todo el conflicto interno que está atravesando la propia Anka, ¿no? Ya podemos anticiparnos de alguna manera, podemos más que sospechar de la cuestión del tabú del incesto. La escena del teatro, del entrenamiento, yo creo que está buenísima. Digo, es muy interesante también cómo entra en juego ahí otra figura que también inmediatamente, automáticamente vinculamos con la idea de la paternidad, ¿no? Con la idea del padre, con la idea del hombre, inclusive del machismo que luego se va a retomar en el momento más del final, cuando tienen esta conversación padre e hija, y él le dice que siente que no tenía derecho a prohibirle nada. Ahí entra con mayor fuerza, con mayor énfasis, la cuestión ética del machismo. Pero en esta escena puntual previa, ¿no? En el momento
que practican la escena, que el profesor la termina agarrando a ella y le dice estas palabras, ¿no? Le dice, encontrar una razón, porque ella no la estaba encontrando conectada con la escena en términos dramáticos, ¿no? Realmente la incita, la insta en que encuentre una razón para amarlo, para quererlo al otro personaje, Romeo y Julieta, y él dice, te está mirando embobado, te está mirando como hechizado, como hipnotizado. Y no es hasta el momento en que él la agarra a ella, ¿no? Y le dice, diciendo buenas noches otra vez, no dejaría que te durmieras, y se genera esa conexión entre las miradas, hasta que ella no termina de entender a qué se estaba refiriendo precisamente el profesor. Y yo creo que en el detenimiento en ese gesto, en esa mirada del profesor también como de alguna manera referenciando esta idea paternal, es lo que funciona como decíamos, como indicio, como anticipación, como antelación definitiva de lo que va a ocurrir unas pocas escenas más tarde. Eli dice, antes, perdón, había dicho Marta, la oftalmóloga representa una madre que hace leer la palabra padre. Es muy simbólica su presencia, sí, sin dudas. Eli dice, esa culpa pareciera ser quizás la forma como Anka se fue dando cuenta de sus sensaciones. Sí, sí, totalmente. Em, Como decía, ¿no? Ahí, quería pasar la placa. Como decía, como decían también ustedes ahí, la cuestión de la culpa, la cuestión de esta pérdida del límite, ¿no? Porque ya por más de que todavía no se había hecho esa confesión final, que tarde o temprano se va a terminar haciendo cuando ella inventa el contenido de la carta, ¿no? Todo eso lleva a tomar estas escenas, digo, que en las que nos deteníamos recién, llevan a que ella tome esa decisión de inventar el contenido de la carta para dar paso a esa conversación ineludible que van a tener entre padre e hija de qué es lo que le sucede realmente, internamente, emocionalmente. Pero bueno, la cuestión de la pérdida del límite y la cuestión de la culpa ya estaba desde antes, ¿no? Reprimida, oculta, censurada, a punto de explotar, a punto de estallar, podríamos decir, dentro de ellos mismos, ¿no? Eso es, en términos psicoanalíticos y freudianos, acumulación de angustia, acumulación de pesar, que en algún momento tiene que salir a la luz, ¿no? No existe el olvido, sino la represión, dice Freud. Entonces, bueno, estaban todas estas fuertes cargas pesarosas, emocionales, reprimidas por los códigos morales, ¿no? La instancia psíquica interna del super yo como gran instancia psíquica precisamente moral, que juzga y restringe e imposibilita al ello y todo su conjunto de comportamientos agresivos sexuales, impúdicos, inmorales, impide que el ello explote, en algún momento tiene que salir a la luz, ¿no? En algún momento tiene que salir a la luz. Y antes generan acumulación, pesar, restricción, culpa, evanescencias del propio límite. Ese límite ya se rompió en la propia generación de culpa, en la propia acumulación de ese pesar interno, intrínseco, ¿sí? Ese conflicto ya existe internamente. Luego se va a explicitar, pero ya existe en un principio, porque ya están sembradas, digamos, ya están entrando en tensión internamente todas estas instancias. Dice Natalia, la revelación de la formación de la palabra y que recaiga en lo que ve y en la mirada en el ejercicio de teatro puede tener algo simbólico mayor, y es que la visión en Occidente está vinculada al reconocimiento de la verdad. Al ponerse los lentes, no solo en términos de la necesidad, sino de poner algo que cubre los ojos, que además se vincula con el no querer ver la carta real de parte de los dos. Y está muy interesante esto que dice Natalia. Además, en un momento, es una acotación que hace Kieslowski, Kieslowski no, Zizek, perdón, estaba buscándolo pero no lo encontraba. En un momento él, en este texto, en el ensayo, habla de algunas diferencias, él distingue diferencias entre el guión y la película, ¿sí? El guión literario, yo no lo leí, pero sí sé que hace referencia a él en su texto, y dice que en el final del guión
Millal le cuenta a Anka la historia de un hombre que sabía circular, una especie de referencia anecdótica, ¿no? Un hombre que sabía circular entre el tráfico con su bicicleta gracias a que no veía bien. Desde el momento en que se puso las gafas, dice, fue incapaz de moverse. Un bonito modo alegórico de indicar que un exceso de conocimiento puede bloquear la participación activa en la vida, lo que podría servir como justificación para la decisión de quemar la carta, es decir, de rechazar un conocimiento que podría volver insostenible la pacífica, supuestamente, aparentemente pacífica coexistencia entre padre e hija. Digo aparente y supuesta, y hago mucho énfasis en esto, porque si bien se nos muestra en estas breves secuencias iniciales que su convivencia y su coexistencia era feliz, alegre, tranquila, al mismo tiempo ya se nos está sugiriendo desde las miradas, desde ese detenimiento formal por parte de la cámara, ¿no? Del propio Kieslowski, esa mirada cinematográfica de Kieslowski, ese detenimiento en las expresiones de los personajes, ya nos está diciendo que hay incomodidad, que hay tensión en ellos. ¿Sí? Creo que es inevitable entender esos primeros momentos como fuertes indicios ya en términos dramáticos de estos conflictos. Entonces hay una aparente armonía, ¿no? Pacificidad, coexistencia pacífica y feliz, pero al mismo tiempo ya está esa tensión de entrada. Bueno, en relación a este comentario que hacía Natalia, creo que sirve esta referencia que hace Zizek con respecto a algunas diferencias que hay entre el guión y la película, que es interesante, ¿no? Bueno, dice Eli, en el mito, Edipo se arrancó los ojos, la cuestión también del mito de Edipo, también, es cierto. Todo el tiempo pienso en la mitología griega y su relación con la visión. Bueno, están constantemente estos reenvíos y estas reminiscencias a la propia mitología, ¿no? Desde Edipo, que se castiga a sí mismo, ¿no? Se mutila a sí mismo. Totalmente, está esa referencia, sin dudas. Bueno, llegamos a esto, digo, inevitablemente si seguimos un poco la línea de cómo se dan los acontecimientos hacia el final, hacia los momentos cúlmines del episodio, lo que podemos llegar es a la conclusión de que esta disolución de la función paternal, ¿no? De la función paterna, perdón, que ya estaba ocurriendo, como decía, internamente, intrínsecamente, en las instancias psíquicas internas de estos personajes, ¿no? En términos de yo, super yo y ello, ¿no? Como decía, el super yo como esta instancia que sojuzga moralmente a las intenciones inmorales e impúdicas del ello, que están a punto de explotar, que están en constante amenaza, ¿no? De agresión, de deseos sexuales impúdicos, inmorales, no aceptados por la convención social que nos rodea. ¿Sí? Esto ya ocurría internamente en los personajes y en el momento en que se termina de explicitar, se disuelve, podríamos decir, se desintegra la función paterna, ¿no? Anka va a hacer la confesión, ¿no? Se va a liberar su deseo libidinal en este sentido, esto lo dice Zizek, su deseo idílico, ¿no? Reprimido, censurado y silenciado hasta entonces, llega a esa confesión crucial, como digo, ya previsible de lo supuestamente oculto. Ella le dice, desde hace años intuía el significado de esta carta. Cuando tuve mi primer novio sentí que estaba traicionando a alguien, como decían recién algunos de ustedes en el chat, ¿no? Esta confesión de que ella sentía una traición, sentía una infidelidad inexplicable, no podía entenderlo, pero eras vos, le dice. Siempre estoy buscando a alguien, a otra persona. Cuando alguien me toca, pienso que son tus manos. Cuando estoy cerca de alguien, no estoy con él, sino, ahí ella se estremece y le pregunta, ¿cómo debo llamarte ahora? ¿No? Como de alguna manera reclamándole al padre, podríamos decir, una suerte de explicación, ¿no? Em, ese, digamos, es el momento determinante en el que se genera esta disolución del vínculo y de la función paterna del propio padre. Está esta cita que hace Zizek del psiquiatra Nacio a propósito de su libro sobre el Edipo, que bueno, no, está ahí en la placa. Ella, digamos, transmite este deseo. Acá fíjense cómo entra en juego la cuestión del deseo, la cuestión de la posesión, ¿no? La cuestión inclusive del machismo, como decía, como gran institución también simbólica
tradicional y como gran convención normal y moral, que va a ser de alguna manera confesada por el padre, digo, confesada cuando él le dice esto, ¿no? De no tengo derecho a prohibirte nada, ¿no? Como jactándose de alguna manera eh, en esta idea de que, bueno, él quiere que su problema interno, ineludible, inexorable de lo que le sucede con Anka, ¿no? De lo que eh, inexorablemente le está sucediendo con su propia hija, quiere que se resuelva por una causa externa, ¿no? Por eso él no interviene cuando ella tiene a su primer novio, cuando él la descubre teniendo relaciones sexuales con otra persona. Él quería que ocurriera algo irreversible, le va a decir. En lo que no se detiene a pensar, lógicamente, Millal, y aquí recae, aquí subyace esta contradicción, la propia paradoja, ¿no? Del gran código moral, del gran mandamiento, es que él está diciendo, está jactándose de no tener derecho a prohibirle nada, pero está entrando en juego, aquí mismo, en esta propia determinación, en esta propia declaración de no tengo derecho a prohibirte nada, está entrando en juego el perpetuamiento del código moral, de prohibición y restricción, que al fin y al cabo es eso lo que define un juicio moral, a un código moral, la idea de prohibición y de restricción y de impedimento, en la intención contradictoria de no querer prohibir nada. Al no querer prohibir nada, está perpetuando el juicio moral de recubrir, de silenciar, de ocultar cualquier tipo de comportamiento o de sentimiento indebido, inmoral, en una relación paternal, ¿no? En una relación padre-hija. Digamos que en esta suerte de postura intencionada en contra del machismo por parte del padre, digo en contra del machismo porque hay algo de no querer prohibirle a nada a ella como mujer, ¿no? Vos podés hacer lo que quieras como mujer, vos podés abortar si querés como mujer, vos podés tener un hijo, podés tener un bebé, pero él es inconsciente de que en esa propia actitud está silenciando y censurando la propia tensión del deseo incestuoso entre ambos, ¿no? Y esto también parece importante porque va a tener consecuencias, va a tener causas y consecuencias este no derecho a prohibir, ¿no? Y es lo que va a terminar de certificar y de ratificar Anka unos momentos después, cuando le dice, bueno, vos lo que querías, lo que temías es que perdón, lo que yo temía es que me dijeras que podía abortar si quisiera, que no iba a pasar nada, que no te detuviste a pensar ni un instante en que yo no quería que ocurriese nada irreversible. Vos solo querías que las cosas sucedieran sin verte implicado en ellas, al igual que en la inscripción que él hace en la carta cuando agrega leer una vez que Millal muriera, ¿no? Esta inscripción que agrega él precisamente para distanciarse, para no hacerse cargo, digamos, de este conflicto, de esta fuerte tensión que ya se venía gestando. Lo que está haciendo Millal, por lo tanto, es esperar que una causa externa realice efectúe esa separación entre ellos, ese quiebre entre ellos, que él no realizó, del que él no se hizo cargo ni un momento, y que la supuesta libertad, ¿no? Que le está ofreciendo a su hija para que haga lo que quiera con su vida, recubierta por esta suerte de eh, postura en contra del machismo, podríamos decir, digo, estoy como resumiéndolo en términos muy generales, a fin de cuentas no está haciendo más que confirmar su ferviente deseo oculto y reprimido hacia ella, y al mismo tiempo seduciendo y terminando de cautivar a la propia Anka, ¿no? Porque ella, con este tipo de declaraciones que hace el padre, cuando le dice no tengo derecho a prohibirte nada, cuando le dice pensé que sucedería que ibas a tener un hijo con el primer hombre con el que te acostaste, con tu primer pareja, con ese tipo de confesiones por parte de Millal, ella termina de ratificar qué es lo que le sucedía a él mismo, ¿no? Como la propia culpa del padre, esta suerte de compensación de los límites que debería él ponerle a su hija como figura patriarcal, como figura paternal, se ve compensada por el no derecho a prohibirle nada. Ahí sirve como excusa perfecta, digamos, de ella para poder ratificar qué es lo que le sucede, para poder tener la razón, ¿no? Y luego eso va a dar pie a lo que finalmente le dice ella, que le dice, bueno, ahora ya soy mujer, ahora ya no soy tu hija, definitivamente podés tocarme, ¿no? Y esta invitación por parte de ella a que se consolide de una vez esos sentimientos.
Bueno, era importante detenernos en este momento, digo, es el momento culmine, el momento de mayor tensión dramática, y a partir de ahora se entra, digamos, se vuelca el cierre del episodio hacia una cuestión mucho más intrínsecamente, íntegramente freudiana, ¿no? De términos de psicoanálisis, que tiene que ver con la cuestión de la estimulación sexual desde la infancia, ¿no? Y ahora vamos a detenernos un poquito más en esto, esta cuestión de la infancia, de la añoranza de un pasado, ¿no? De una relación padre-hija, de cuando ella era una niña, un infante precisamente. Pero antes quiero leer acá que había algunas intervenciones en el chat. Natalia decía, por otra parte, hay una posibilidad y es la regresión infantil. Ah, bueno, precisamente lo que iba a comentar ahora, sí, totalmente. La escena en la que a ella se quita el buzo, queda desnudo el torso, pero el padre la cubre, ¿no? El deseo de ser cuidado, del contacto físico, de la confianza, del que cuida da sin recibir. Interesantes todas estas cuestiones que comenta Natalia, que ahora de algún modo las vamos a retomar en esto último, en esta suerte de revelación, digo yo, ineludible, que en algún momento tiene que llegar, que tiene que ver con esa regresión, ¿no? A ese pasado, a esas vivencias de la niñez, de la infancia, ¿no? Y por eso acá entra con mayor énfasis, con mayor fervor la cuestión freudiana y psicoanalítica. Ella precisamente en este momento hace como que un cierre, digamos, de una reflexión final de todo lo que a ella le venía sucediendo. Le dice, cuando era pequeña me acariciabas la espalda cuando lloraba, esto que hace referencia a Natalia en estos comentarios, ¿no? A veces lloraba a propósito para que me acariciases debajo del pijama, me estremecía. Nunca has querido que creciese, ¿no? Querías que siguiese siendo una niña. Aunque tenía pecho, no querías que llevase el top del bañador. Cuando tuve mi primer periodo, me llevaste a las montañas para pararlo. Nunca te casaste. Me daban miedo todas las personas con las que estuviste, las otras mujeres. Miedo innecesario porque nunca te volviste a casar. Estabas esperándome de a un momento, inevitablemente, este estallido, esto que venimos diciendo, ¿no? Esta acumulación de pesar, de angustia, de culpa, de disolución de límites y de funciones morales, tenía que ocurrir, tenía que explotar, tenía que salir a la luz, y esa se revela de alguna manera como ya no soy hija tuya, se quita la blusa, se muestra desnuda ante Michal y le pregunta si quiere tocarla, ¿no? Ahora que ella es mujer, que ya no es la niña que él había podido comprender como hija, ¿no? Perdona una pausa. Y llega, por lo tanto, esta revelación ineludible, ineludible porque en algún momento tenía que surgir el tema del afecto y del cariño paternal, también como posible obstáculo, digo, para pensarlo en cierto sentido, como posible obstáculo y restricción de que se consolide el vínculo incestuoso, ¿no? Porque hay una regresión a un pasado, hay una regresión, hay una añoranza de aquella infancia, de aquella pureza, hay un recuerdo fecundo, feliz de aquella instancia de la vida en la que todo pareciera permitido, en la que no hay limitaciones para el afecto, aún tratándose de un lazo intrafamiliar, filial, paternal, resulta ser de alguna manera este momento final en el que él le dice, lo que ocurre es que yo deseo lo imposible, que es volver a aquellos tiempos en los que no existían estos límites de alguna manera, ¿no? Resulta una suerte de revelación casi esperanzadora, casi conciliadora, como de alguna manera cuando él la cubre y le dice esto, recién lo decía Natalia, ¿no? Esta idea de contacto, el deseo de ser cuidado, él la cubre y le dice, lo cierto es que yo deseaba lo imposible, sabía que en algún momento se iba a dar este enfrentamiento, pero también sabía que te iba a cubrir y que te iba a acariciar, que me iba a acordar de cómo te acariciaba cuando en la infancia, ¿sí? Cuando ese vínculo era distinto, cuando esos límites y esas restricciones y esos obstáculos morales no existían, ¿no? Y termina funcionando como un cierre conciliador, como algo que de algún modo ambos esperaban oír. Ambos esperaban oír. Ella esperaba
de algún modo que él la cubriera y le dijera eso. Le dijera que lo que ocurría al fin y al cabo era una añoranza, un recuerdo, un reenvío a aquella pureza inicial. ¿No? Dice, acá esto lo copié de la interpretación de la lectura que hace Eugenio Zaffaroni, el criminólogo que presentaba en el ciclo que se emitió creo que hace unos años en la TV pública, y él dice cómo los dos habían quedado fijados, ¿no? En aquella etapa de la niñez de ella. Una vivencia posible porque fue propia y parte del pasado, que los mantenía anclados en aquella instancia de la infancia, donde se consolidaba esa comunicación completa. A mí me parece muy potente, muy simbólicamente poderosa esta idea de comunicación completa, ¿no? Que la comunicación, digo, no me quiero ir por las ramas, pero la idea de comunicación en sí misma, inclusive lo podemos pensar desde el arte o desde, digamos, desde la realidad del mundo adulto, comunicarse es algo muy complejo. La comunicación es un milagro, decía el semiólogo Roman Jacobson, ¿no? Y es realmente esa comunicación total, ideal, completa, esa idea utópica de la comunicación, tal vez se logra solo en la niñez. Tal vez nosotros, yo no soy padre, pero bueno, tal vez los padres o nosotros como adultos tengamos ese vínculo realmente completo y definitivo en términos de comunicación con nuestros propios hijos solo en la infancia, solo en la niñez. Y por eso es tan poderosamente simbólico este recuerdo, ¿no? Este reenvío, esta ligazón a ese momento, a esa etapa de la vida, esta regresión, ¿no? Ninguno de los dos habían elaborado la pérdida de otros tiempos, dice Marta. El regreso a aquel imposible, ¿no? Ambos saben que es imposible, por eso ambos esperaban de alguna manera reconocerse en esta confesión final, en que ella se acuerda en cómo se estremecía cada vez que su padre la acariciaba. ¿No? Esto ya se nos había sugerido también en un momento anterior, cuando ella está sobre la cama llorando y él también la cubre la espalda, ¿no? Una vez que se va el amigo Adam, que había venido a entregarle unas, no me acuerdo bien, muy bien qué, pero ahí hay como una pausa, ella se ofende, se va al cuarto, él va y le baja la remera. Digo, ese regreso que ambos saben que es imposible, que es infactible, que es irrepetible en el tiempo presente y que es de alguna manera, por eso decía que acá entra en juego con mayor rigurosidad la lectura psicoanalítica freudiana, es el momento que consolida la cuestión de la estimulación sexual desde la infancia, ¿no? Que dice también, esto lo dice Zaffaroni, que tantas problemáticas le acarreó y le significó al propio Freud, ¿no? Tantos detractores, esta cuestión de concebir al niño como un perverso polimorfo, ¿no? Dice Freud. La cuestión de la perversión sexual desde la infancia, de la estimulación sexual que empieza a sentir la hija o el hijo primero desde su madre, que es quien lo gesta, y luego posteriormente desde la hija con su padre, ¿no? Eh, Digo, la estimulación sexual desde la infancia, aquel momento en la etapa de la vida donde no existen estos límites y donde tampoco hay imposiciones morales que valgan, ¿no? Y restricciones morales que signifiquen límites y restricciones y obstaculizaciones de los deseos, ¿no? Muy bien. Decía, había un comentario en el chat. No me atrevería a meterme en el tema de la pedofilia porque me parece que no se toca en esta tan de lleno en la película, más que nada porque cuando se da esta suerte de regresión se habla de una manera, como decía, creo yo, más esperanzada, más conciliadora, ¿no? Y de pensar realmente en un imposible, de volver a repetir esos momentos, creo yo. Y en todo caso lo que está ahí latente es la tensión sexual que tiene que ver con la consolidación y consagración del incesto que nunca llega y que de alguna manera, como vamos a ver ahora en el cierre, va a quedar latente, ¿no? Va a quedar latente esta cuestión de este gran mandamiento, que es de todas maneras, por más de que ellos tomen esta decisión final de quemar la carta, ¿no? Una vez que ella le confiesa que había mentido, que había inventado lo que decía el contenido de esa supuesta revelación de la madre, ellos toman la decisión de quemarla, aparece
reaparece el ángel del destino, como ya comentábamos, de alguna manera para dar este cierre cíclico a la historia, ¿no? Al atravesamiento de todos estos conflictos. Ellos renuncian a la verdad, ¿no? Eh, y renuncian a la verdad que implica paradójicamente, contradictoriamente, por eso decíamos que ya de entrada se estaba planteando una disolución de estos grandes juicios morales como grandes verdades absolutas y neutrales, ¿no? Y eternas y perdurables, ¿no? Que entran en tensión inevitablemente, en el simple hecho de renunciar a esa verdad que era el contenido de la carta para procurar poder seguir conviviendo en total armonía, ¿no? Y pacificidad en la relación padre-hija, esa restitución del vínculo que se nos mostraba de alguna manera como normal, feliz y tranquilo en un principio, ¿sí? En estas primeras escenas del capítulo. Lo cierto es que paradójicamente se basa en no honrar a la madre, ¿no? Honrarás a tus padres, es el gran dictamen, la gran declaración eh, dogmática del mandamiento judeocristiano como gran institución simbólica moral, ¿no? Y acá lo que no se está haciendo finalmente con esta decisión terminante de quemar el sobre es respetar la voluntad de que esa carta sí llegue a su hija y de que se entere de esa supuesta revelación crucial, ¿no? Que también se nos sugiere en el final, en el cierre de la película. Ella lee hasta esas palabras que incluyen el nombre del padre, que incluyen la palabra no, o sea, Mijal no se da a entender que la revelación iba por este lado, ¿no? Casi que no es tan abierto como parece el final, no hay tanto misterio, no hay tanto enigma, al fin y al cabo. Pero bueno, esto es cierto, ¿no? Paradójicamente no se está honrando a la madre, ¿sí? Y por eso es que lo que hace Kieslowski, acá retomamos estas ideas que comentábamos al principio como punto de partida, lo que está planteando Kieslowski es una paradoja, es una contradicción. ¿Por qué? Porque somos seres humanos contradictorios, débiles, inseguros, la condición humana es compleja, ¿sí? Y hay una paradoja en torno a las grandes leyes que se nos presentan como absolutas, las grandes leyes normativas. Lo que propone Kieslowski precisamente es un cuestionamiento de este gran código moral que es el mandamiento judío-cristiano de honrar a tus padres. La paradoja final hace añicos, al fin y al cabo, el hecho de querer mantener intacto el supuesto juicio y comportamiento moral aparentemente adecuado. ¿Por qué? Porque la mentira de Anka, de falsificar, ¿no? De inventar esta supuesta carta que le ha dejado su madre, revela la verdad del amor incestuoso entre padre e hija, ¿no? Y luego lo va a ratificar Millal. De esa supuesta idea del amor, tal vez, como decíamos, más regida por el deseo, puesto que no estamos hablando del amor como un absoluto. Por lo tanto, lo que podemos decir es que estos dos personajes terminan viviendo en aparente armonía, respetando, entre comillas, ¿no? Creyendo respetar estos códigos morales, pero corrompiéndolos al mismo tiempo, ¿no? Porque sabemos muy bien que esta tensión entre ellos va a seguir estando, y ahí en todo caso sí recae la cuestión, podríamos retomar la cuestión del final abierto, ¿no? Que también se plantea, se dice que está en la mayoría de las entregas del decálogo de Kieslowski, ¿no? Que al fin y al cabo lo que se deja es el interrogante, ¿no? La inquietud, para que nosotros, espectadores críticos, podamos tomar, ¿no? Interpretar los códigos, lo que se plantea en la película, y seguir reflexionando en función de eso. Sin dudas hay algo abierto en ese sentido, porque esta tensión entre padre e hija va a seguir estando inevitablemente. Todo parece indicar que se va a volver a esa restitución de ese vínculo que se nos muestra en las primeras 2, 3 escenas de la película, donde no pasan ni 2 minutos que ya tenemos al padre levantando el tubo del teléfono, escuchando, entrometiéndose, ¿no? En ver qué es lo que la hija estaba conversando con su pareja, con su novio. O sea, en términos, perdón, en términos morales, en términos de grandes paradigmas morales, podríamos decir que ahí no había una relación sana, ¿no? En términos de comportamientos y de actitudes convencionalmente comprendidas como moralmente correctas, ¿sí? Ya había un planteamiento ético desde ese primer momento.
Si no, Kieslowski no se hubiera detenido tanto en la mirada que ofrece el padre una vez que de manera lúdica, ¿no? Como jugando, le tira agua a la hija cuando se está bañando, ¿no? Ahí hay un detenimiento en el recorrido que hace la mirada de ese padre, sugerente, ¿no? En su mirada. También lo que había ocurrido antes cuando la hija lo despierta al padre, tiran, arrojándole agua. Luego, como decía, cuando el padre se entromete y quiere escuchar ahí lo que estaba conversando ella con su novio. Digo, todo parece indicar que se va a restituir ese vínculo, ¿no? Por lo tanto, no va a seguir, no se está cumpliendo, digamos, no se están ateniendo a los códigos morales que ellos creen que los hace sentir cómodos, tranquilos, ¿no? Sostener una relación de padre e hija relativamente sana. Ahí está, creo yo, en todo caso, el final abierto, la idea de final abierto que tanto se habla en estas entregas del Decálogo. Natalia dice, queda pendiente la construcción de la idea de la madre, una madre ausente por la muerte, que deja un padre a la niña, pero que a la vez no sabemos quién es el padre y diríamos la traición al padre, aunque él dice que siempre lo había sospechado. Sí, también está interesante esto que dice Natalia en función de la idea de esa madre ausente, de esa revelación que al fin y al cabo queda tácita, pero está casi, está sugerida en su completitud en ese final, ¿sí? Cuando lee Anka lo poco que se puede llegar a leer de esa carta. Y fíjense el recorrido que hace en el plano final, Kieslowski, ¿no? Vuelvo acá a reivindicar y a resignificar la cuestión de los procedimientos formales, estéticos, visuales, de los que se apropia Kieslowski para contar esta historia. Porque la podría haber contado de cualquier manera, podría haber terminado con un plano muy lindo, como muestra esta imagen, ¿no? Esta captura, este frame, este fotograma que puse acá en la placa. Podría haber terminado con esa imagen, es muy linda, de padre e hija mirándose de manera afectuosa y el sobre quemándose, ¿no? Es como simbólicamente y alegóricamente muy fuerte. Pero no, Kieslowski decide incluir una especie de plano secuencia, que no me acuerdo ahora si es como un paneo o como un traveling, tampoco me quiero poner muy específico porque no me acuerdo exactamente cómo es, pero que termina con la foto donde está a la madre con los dos posibles padres de ella, ¿no? O por lo menos con aquellos dos hombres que Millán en un momento, cuando están conversando el tema, refiere y le dice a Anka que podrían haber sido sus padres, alguno de esos dos. Digo, no está en vano ese plano final, ese movimiento discursivo, procedimental, desde la puesta en escena, desde la puesta de cámara por parte de Kieslowski. Entonces, por eso vuelvo a la reivindicación de los componentes formales que hacen a la forma, al relato, ¿no? Al cómo que hace al qué. ¿Se entiende? A la forma que hace al contenido. Que esto es algo también muy propio de Kieslowski, algo en lo que nos podríamos detener largo y tendido en todas las entregas del Decálogo. Pero creo que se vincula con este último comentario que hace Natalia, ¿no? Sin dudas. La idea del padre sigue estando ahí, ¿no? ¿Quién es el padre? ¿A qué padre se lo está traicionando, ¿no? ¿Cuál es el padre biológico de alguna manera que también se queda, que se lo traiciona al haber quedado tácita esta revelación, ¿no? No sé si se entendió esto que quise decir, pero me parece que hay una intención, hay un interés, sin dudas, por parte de Kieslowski en seguir sembrando la duda, en decir el mandamiento no se cumple, digamos, no están ateniéndose a los códigos morales que ellos creen, no están respetando los códigos morales como ellos creen hacerlo, ¿sí? Esa tensión va a seguir estando, más allá de que sepan ambos estén de acuerdo en que en el imposible, ¿no? En la imposibilidad de la repetición de aquello que ya pasó, de aquella regresión al pasado que no va a volver, que tiene que ver con esta cuestión de la añorancia, de ese afecto y de ese contacto y esa comunicación plena y completa en el momento de la infancia y de la niñez, ¿no? Ambos saben que eso no puede volver, pero la tensión va a seguir estando. Totalmente, como dice Natalia, ¿no? Porque aunque fuera el padre biológico o no, la filiación se da en este caso por la crianza. Totalmente. Em, bueno, a ver, vamos a la placa final, donde trato de esbozar una suerte de conclusión. Fíjense que puse la palabra conclusión entre signos de interrogación.
porque creo que es precisamente la conclusión que nos pretende dejar Kieslowski, ¿no? Una conclusión no cerrada, como decía, una inquietud, ¿no? Un final abierto en cierto sentido, donde con las ideas centrales que nos podemos quedar, que un poco, no me quiero poner repetitivo, pero es un poco lo que vengo diciendo, lo que ustedes fueron también sumando desde los comentarios del chat, es esta idea de poner en suspenso, a fin y al cabo, la existencia de los absolutos, ¿no? Que nos devuelve a la situación de vulnerabilidad y complejidad de la propia condición humana. Si hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo, o una de las posibles ideas que se propone transmitirnos como espectadores Kieslowski con estas entregas del Decálogo, es que los absolutos no existen para estos personajes, para estos vínculos humanos terrenales, mundanos. No existe, somos débiles, somos sensibles, como decía yo, ¿no? El riesgo de la debilidad inherente al ser humano, que nace sensible. Nos rige nuestras propias inseguridades internas, que se materializan edificando estos códigos, estos supuestos básicos subyacentes, morales, que son las mentiras reconfortantes, las mentiras tranquilizadoras, que nos ayudan a sentirnos más cómodos, ¿no? Más tranquilos, menos culpables, a castigarnos menos, menos conflictuados internamente, ¿no? Que obviamente está bien que existan, digo, tiene que haber normativas, tiene que haber convenciones morales para que podamos precisamente no frustrarnos y no angustiarnos cada día y poder vincularnos a interactuar con otras personas. Pero tampoco podemos negar nuestra condición humana compleja. Y es un poco lo que está planteando Kieslowski en este tipo de obras que, a ver, no son optimistas con respecto a la humanidad, con respecto a lo que puede llegar a ocurrir en un futuro con la humanidad. Él precisamente está diciendo estos códigos morales que se suponían perfectos, incluso progresistas a futuro, en términos prospectivos, ¿no? En la vista futura de la humanidad, las grandes ideas progresistas modernas, ¿no? Que se terminaron de derrumbar y de desmoronar con las dos guerras mundiales y con la Guerra Fría y con todo el caos que se vivió en el siglo XX y que sigue ocurriendo, sigue teniendo sus desprendimientos hoy en día, ¿no? En términos contextuales globales, mundiales. Digo, esas grandes ideas, esas grandes utopías ya se han desmoronado, ya no existen. ¿No? Lo que sí existen son mentiras reconfortantes, son códigos morales que nosotros reproducimos y perpetuamos y que también hace el cine y que también hace el arte, ¿no? Como esta idea del amor que nos sirve para poder vivir de manera menos conflictuada, menos problemática. Si no, no podríamos enfrentar los problemas que nos acusan a diario, ¿no? Que nos acucian a diario. Traducimos, como dice acá la placa, ¿no? En normas de convivencia, en mandamientos. Los mandamientos judeocristianos, más allá de que provenga de donde provengan, del libro sagrado del que provengan, evidentemente para Kieslowski hay una intención de transponer los grandes mandamientos, que parecen supremos y absolutos, a lo humano, a lo crudamente humano y subjetivo y personal e intrínseco de la humanidad, ¿sí? Como decíamos, muchos de estos códigos, de estos grandes mandamientos, son cuanto menos cuestionables, ¿sí? Dignos de ser repensados. Otros son necesariamente, creo yo, inquebrantables, porque de otra manera no podríamos comunicarnos. Pero yo creo que lo importante es que en cada capítulo del Decálogo, y esta no es la excepción del capítulo 4, se nos invita a pasar de la norma moral a la reflexión ética. En esto hace mucho énfasis Zizek en su análisis, ¿no? Esta distinción entre lo moral y lo ético no es lo mismo, no son sinónimos. Hay una mirada culpabilizadora, sentenciosa, condenatoria, que es la moral, la restricción moral, la imposición moral, y hay una mirada compasiva, ¿no? De poder repensar y deconstruir esos grandes juicios morales. Del castigo, perdón, restrictivo, prohibitivo, la fórmula del no debes, del eso es prohibido, de eso es incorrecto, al aprendizaje desde la libertad, desde el amor y desde sus complejas relaciones, sin dudas, humanas, ¿no? Y al fin y al cabo, esto creo yo, hago este cierre, lo que queremos, lo que pretendemos nosotros como espectadores críticos, como cinéfilos, como quieran, como estudiosos, como personas, es poder conocer y comprender el mundo que nos rodea un poco más cada día, ¿no? El mundo que nos rodea que, lejos de ser algo externo y absoluto,
es algo internamente, muy internamente humano, ¿no? Esto es lo que propone Kieślowski, lo que nos muestra Kieślowski en estas historias que parecen próximas, digo, parecen realmente tremendamente próximas, aterradoramente próximas y comunes y propias y personales, ¿no? Vivimos en un mundo humano, cultural, creado y alimentado por nosotros mismos. Luego, como decía, hay relaciones de poder, hay jerarquías, hay estructuras sociales, pero al fin y al cabo la responsabilidad es conjunta, ¿no? De la repercusión y la reproducción de estos códigos morales que nos rigen. Este tipo de apuestas cinematográficas, como las del Decálogo, creo yo, nos invitan a reflotar, a aflorar el cuestionamiento crítico en función de esto, ¿no? Y que al fin y al cabo lo que tenemos que poder hacer es identificar los códigos morales que nos hacen actuar, que nos llevan a actuar, que nos dominan, ¿no? Que nos hacen actuar de manera automatizada, ¿no? Y mecánica muchas veces, y poder desarticularlos, o por lo menos permitirnos repensarlos y cuestionarlos de vez en cuando, ¿no? Agarrar de vez en cuando, luego de ver una película, la idea del amor y decir, bueno, ¿qué es el amor realmente? O qué es en este caso esta cuestión, qué hay subterráneamente, qué subyace a la idea de, al gran mandamiento de honrar a tus padres, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una tensión incestuosa, que es un poco lo que está, con lo que está jugando acá, lo que se está proponiendo hacer, entrar en tensión Krzysztof Kieślowski? Dice Natalia, el objeto de deseo es lo imposible. De conseguirse deja de ser objeto de deseo. Si nos dejamos llevar por el deseo, las morales se derrumban. Está interesante, como cierre, esto que propone Natalia, sin dudas. Sí. De conseguirse ese deseo, deja de ser objeto de deseo. Perdón, me quedé pensándolo y releyéndolo. Si nos dejamos llevar por el deseo, las morales, las grandes ideas morales y estas connotaciones morales en las que tanto estamos insistiendo, se terminan derrumbando. Por eso, digo, creo que hay que poder tomar, hay que poder repensar y encontrarles una significación, no, tal vez no oculta, pero sí una doble significación, una doble lectura, proponer una relectura de estos grandes códigos morales, que es al fin y al cabo lo que hace Kieślowski al proponer contar historias en términos narrativos, partiendo de estos grandes mandamientos, ¿no? Que parecen perdurables y eternos. Está proponiendo una relectura, no está descubriendo el sentido oculto de cada uno de esos mandamientos, porque cada uno de esos mandamientos, en un sentido íntegro, no están proponiendo un sentido oculto, no están proponiendo que hay algo por detrás, están proponiéndolo como una verdad absoluta que debe ser atendible, que debe ser reproducida y que de ninguna manera debe ser puesta en violentada, decíamos, ¿no? Eh, como si fueran verdades condenadas a repetirse eternamente. Y Kieślowski lo que está proponiendo es ofrecer una relectura, una segunda lectura de esos grandes mandamientos. ¿Qué significa honrar al padre y honrar a la madre? Pregunta Natalia. Bueno, esa es la inquietud que nos deja Kieślowski, creo yo, a fin de cuentas. Poder repensar, como decíamos a un principio, acá podríamos volver, podríamos hacer un reenvío a esto que decíamos en un principio, en un comienzo, cuando hablábamos de la gran institución familiar como primer paradigma, como primer eslabón, ¿no? De lo que es el orden social en un todo, ¿no? En un sentido total, en un sentido totalizador, en un sentido global. ¿Dónde estaba? Antes, ¿no? Bueno, no me acuerdo dónde estaba esta cuestión del que hacía referencia a la institución familiar como una concepción tradicional que merece cuanto menos ser, creo yo, revisada, releída. Y para mí tiene que ver con eso. ¿Qué significa honrar al padre y a la madre? ¿Qué significa honrar a la familia? ¿Qué significa seguir reproduciendo la idea de la familia en su concepción moderna, tradicional, convencional, normal, ¿no? Normalizada? Poder entender también en términos etimológicos, qué significa la idea de lo normal, lo que está aceptado
por las normas que nos rigen de manera, como decíamos, convencional, acordada, socialmente acordada y establecido, ¿no? Em, bueno, dando ya un cierre, porque estamos ya cerca de las 9, me interesaba, bueno, terminar entonces con esta suerte de conclusión en duda, entre signos de interrogación, que al fin y al cabo no hace más que, bueno, eh, resignificar, como decía, reivindicar y defender este tipo de apuestas desde el cine, que creo yo que sirven para repensarnos a nosotros mismos, nuestra propia condición humana desde el psicoanálisis y desde una perspectiva tal vez más filosófica y existencialista, desde la actualidad, digo, por más de que sean obras del siglo pasado, y por más de que parezca a veces que el cine no puede chocarse y no puede involucrarse en otro tipo de disciplinas o de campos de pensamiento, ¿no? Yo no soy un experto en psicoanálisis, ni en sociología, ni en filosofía. Soy un lector que intenta a partir del cine tomarlo como excusa para descubrir otras líneas de pensamiento teóricas, porque entre otras cosas creo también, y vuelvo y retomo esta cuestión que decía de Zizek, creo que es necesario entender al cine como una vehiculización del pensamiento, de la teorización, de la construcción de conocimiento, ¿sí? En un sentido praxeológico, y no que no sirve de nada, que es totalmente infructuoso seguir pensando hoy en día y pasar simplemente a la acción. Yo creo que es necesario tener en cuenta ambas instancias, la instancia del pensamiento y de la reflexión teórica junto a la de la práctica. Y el cine creo que entra ahí como principal excusa, como principal medio, decía, como principal vehículo, de alguna manera, para llegar al pensamiento, para llegar a la teorización, ¿no? Sin dudas, una de las funciones primarias, primordiales de este tipo de películas no son que nos entretengamos un rato y que funcione el cine como un pasatiempo, ¿no? Para cubrir tiempo de ocio. Yo creo que hay otra intención preliminar en la cabeza de Kieslowski que la hubo en su momento cuando ideó estas entregas, y por eso refuerzo y defiendo lo que plantea Zizek. Y les recomiendo la lectura también, que después si quieren les paso el enlace, de la teología materialista, de este ensayo que hace a propósito de Kieslowski. Sin más, si tienen algún comentario, les invito a que lo compartan en el chat. Les agradezco estar acá. Les recuerdo un poco, bueno, les pido disculpas si fue medio caótico, medio desorganizado, pero lo que a mí no me interesaba, o sea, lo que a mí me interesaba era poder transmitirles una lectura, un posible abordaje analítico, como decía, entendiendo estas películas como posible teorización de conocimiento, de construcción de conocimiento desde el cine, y partir de Kieslowski y partí de Zizek, pero no hice una lectura literal ni explícita de lo que plantea Zizek. Simplemente fui tomando algunos disparadores. Por eso les recomiendo también la lectura de su texto, porque se van a encontrar con otras ideas distintas y que en todo caso sirven como para terminar de esclarecer todo lo que yo me propuse un poco transmitirles en este encuentro. Así que les invito a leer a Zizek. Además es una lectura muy breve, ¿sí? No tiene mucha extensión el texto. Y nos encontramos entonces la semana que viene, si les parece, para seguir hablando del próximo episodio, que es No matarás, no cometerás asesinato. Tiene diversas traducciones, pero bueno, si no tienen el enlace para verlo, se los paso por una página que se llama Subwoman, se ve muy bien en HD, así que se las recomiendo. Después, en todo caso, les envío el link por mail. Bueno, no sé si hay algún comentario. Si no, como les decía, muchísimas gracias por estar. Espero que les sirva algo de todo lo que les intenté traer acá. Como, por lo menos como gran invitación para seguir pensando estas entregas del Decálogo de Kieslowski. Gracias, Natalia. Bueno, gracias, Eli. Gracias a ustedes. Gracias, Lautaro. Gracias, Susana. Gracias, Matías. Nos vemos la semana que viene. Queda grabado este encuentro de todas maneras por si quieren volver a verlo, ¿sí?